Esta tierra nada te puede dar. Por algo Dios tuvo que bajar del cielo porque el gobierno terrenal nada puede ofrecer para un bienestar y una transformación. La Odisea estaba enriquecida, tenía recursos, tenía la mejor medicina, financieramente estaba bien, era la mejor ruta comercial, nada le faltaba. Y el Señor le dice: tú eres pobre, desnudo, miserable, desventurado, ciego y agnóstico espiritual. Lo que tú crees que realmente hoy está prosperando y es un avivamiento, es la vergüenza de la iglesia en decadencia, sin mi persona entre ustedes. Por eso yo estoy a la puerta, abra. Eso le dice el Señor a la Odisea: abra la puerta. Hay un intruso adentro del sistema. Mi hermano, cuando usted ve un evangelio que promueve intereses terrenales, ese no es el evangelio. Porque evangelio es arrancar del sistema para transformarte en el reino de Dios, de pasar de la tiniebla a la luz admirable, del reino de Satanás al reino de la luz admirable. La iglesia es radical. Y cuando digo que es radical, es el extremo del reino de los cielos en pura esencia, bajo el gobierno de Dios, Cristo siendo el centro de toda virtud y de todo pensamiento, y el Espíritu Santo es el administrador perfecto que gobierna su iglesia. Esa es la esencia de la iglesia. La Odisea se mezcló como hoy en día con el sistema. El sistema te corrompe. Quiero ir rápido, sin más preámbulo, quiero pasar a la parte final del mensaje que tenemos sobre la Odisea. Y la Odisea nos deja, si podemos estudiar todo lo que las cartas del Apocalipsis. Tomamos en particular la Odisea porque la Odisea representa el pueblo del fin o la iglesia del juicio. Entonces reconocemos que en los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, y vendrán aún tiempos más difíciles, lo que hablamos en la condición espiritual, donde vemos apostasía, vemos una iglesia totalmente corrompida, el sistema metido dentro de la iglesia, gobernando más que la plenitud del espíritu, el mundo metido dentro de la congregación, los afanes de la vida, los placeres de esta vida. Y la Odisea tenía esa condición, había dejado a Dios fuera de su culto, fuera de su adoración. Ellos funcionaban como iglesia, pero Dios había quedado a un lado. Y ese es el gran peligro y ese es el problema y el diagnóstico, como dijimos, espiritual, que Dios hablaba y decía: iglesia de la Odisea, hoy hago un diagnóstico sobre ustedes. Y hemos hecho este cuarto mensaje que hablamos de un diagnóstico espiritual, la cual Dios dice en ese diagnóstico espiritual, hoy dice la Odisea, el engaño final. ¿Y por qué determinamos este mensaje, Odisea, el engaño final, o iglesia del juicio? Este es el engaño final, porque es el engaño del sistema, el engaño de Satanás operando en el sistema. Porque cuando hablamos de, Pablo quiso hablar en un momento, no conforméis a este mundo, o no conforméis a lo que es a lo que el mundo se mueve, como el mundo en sí mismo trabaja. Estaba diciendo: no se conformen al sistema. Y nosotros hablamos la última reunión que el sistema en sí mismo es el gobierno, así como la época de la Odisea, cuando escribe la carta a la Odisea, Juan tiene esa revelación en Apocalipsis, escribe a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. La Odisea estaba en la parte de Turquía. Y comentamos que esas 7 iglesias, empezamos a hablar, era una ruta comercial, una ruta de evangelismo también, donde el imperio romano tenía lugar y gobernaba un sistema romano, el gobierno romano, y era un gobierno greco-romano. Porque greco-romanos hablamos porque estaba la influencia de los griegos, pero también estaba la influencia de Roma como gobierno, y los griegos como un gobierno anterior estuvieron a través de Alejandro Magno operando. Entonces esta iglesia estaba marcada por cultura y sistemas de gobierno, y eso es lo que pasa. Y se acuerdan que hablamos la semana pasada que dijimos que la iglesia muchas veces se une al sistema para decir: Dios nos abre puertas porque estamos trabajando conforme al sistema. Y una iglesia que en Apocalipsis capítulo 3 verso 17, vamos a tomar un texto base, comentábamos que la iglesia, cuando se amolda al sistema o vive dentro del sistema o decide incorporar el sistema dentro de la iglesia, como decir,
queremos que el gobierno y la iglesia y el Estado y el gobierno trabajen juntos en paralelo, cuando en realidad vemos que el gobierno democrático es un gobierno que natural o terrenal, es un gobierno que trabaja en sí mismo para sostenerse en el poder, aunque debería beneficiar al pueblo. Pero lo que Dios quiere para la iglesia no es un gobierno con democracia metida dentro de la iglesia. Lo que Dios busca es un gobierno teocrático, quiere decir Dios gobernando en su iglesia, la que Él compró en la cruz de Calvario. No autoridades exteriores gobernando la iglesia, condicionándola, sino Él gobernando lo que le pertenece. Es como si alguien se viniese de afuera y le dieras confianza y le dieras lugar en tu casa y toma el gobierno de tu hogar. Abre tu heladera, abre tus cosas, se posesiona de todo lo que tiene, toma tu familia, toma todo lo que tiene y lo hace propio. ¿Y tú con qué mirada tendrías? Apocalipsis 3:17. Y vamos a continuar y vamos a leer hasta el 21. ¿Estamos? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice Dios a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Volveme al versículo 20, Mili, por favor. Este pasaje, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces lo utilizamos para hablar un mensaje al mundo, al que no conoce? Cuando estas palabras que Dios habló, no las habló al gentil o al que no conoce a Dios, habló a la iglesia que estaba corrompiéndose con un sistema. Estoy a la puerta y llamo, y si oye mi voz y abre mi puerta, yo entraré. Dios está diciendo a la iglesia, ustedes me cerraron la puerta, y yo estoy a la puerta y golpeo, pero estoy llamando a mi iglesia para compartir. Cuando dice, entraré y cenaré con él y cenará conmigo, quiere decir, vuelvan a recibirme, vuelvan a incluirme en el sistema como iglesia. Inclúyame en la. Yo quiero ser parte de la iglesia porque la iglesia me pertenece. No hay iglesia sin el Dios de la iglesia. Aleluya. Eso lo habíamos hablado. Y la Odisea dijo, tenía riquezas, tenía recursos, todo lo tenía. Ha sido enriquecido, pero Dios dice, tú eres pobre, miserable, desnudo. La Odisea dices tenerte todo, pero en realidad tu seguridad es la neblina que va a desaparecer en cualquier momento. Tu seguridad es como la neblina, tu seguridad es como la flor del campo que nace a la mañana temprano, pero el sol de mediodía la marchita, dice Eclesiastés. Tu seguridad está sostenida, depende de un hilo, de un sistema, y el sistema y el mundo pasará, dejará de ser. Pero ¿por qué? Porque es terrenal. Pero mi compañía, mi persona, y cuando el Señor dice estoy a la puerta de la Odisea, o iglesia estoy a la puerta, no está diciendo obedezcan mis órdenes morales simplemente. Dios no le estaba diciendo guarden mis preceptos, no le estaba diciendo guarden mis palabras simplemente, o obedezcan aquellas cosas que les mostré, o hagan milagros como lo que yo hice. El Señor le estaba diciendo, tienen que recibirme y yo tengo que ser parte. Lo que Dios me dice que el Evangelio y una iglesia debe tener en persona a Jesús en su vida, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es la persona de Cristo queriendo caminar con nosotros. Así es, Señor. Amén. Ni más ni menos. Entonces él dice, yo quiero entrar, estoy a la puerta. ¿Por qué? Porque me dejaron afuera. Y la Odisea dejó afuera y el Señor hizo un diagnóstico. Ustedes están cayendo en el engaño final. Y lo que se viene es una iglesia que, es más, a mí me preocupa, porque si el Señor acelerara los tiempos, muchos no podrían estar en pie, o hallaré fe en la tierra, dijo el Señor, cuando venga. Entonces, Dios en su misericordia le dice y le habla, no solo con exhortación, sino con amor. Dice, yo al que llamo, corrijo. Al que tomo por hijo, disciplino. ¿Por qué? Porque tengo que direccionar. Porque sin amor, escuche esto, sin amor, sin misericordia,
Si Dios no fuese un Dios de misericordia y no fuese la persona más amorosa que decide habitar en medio de nosotros, sería imposible que nosotros pudiésemos ser iglesia. No somos iglesia porque mi esposa lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y un poco la palabra iglesia se toma del concepto de la idea de la cultura greco-romana, que decían: iglesia representa conjunto de personas que están preparadas o se reúnen para un fin en común. Por ejemplo, el emperador romano tenía su propia iglesia. ¿Cómo? ¿Su propia iglesia cantaba culto? No. La palabra iglesia quiere decir grupo de personas que representan a alguien y se juntan por un fin en común. Palabra en griego es eclesia. Entonces, ¿qué hacía Roma? Cuando enviaba una embajada llamada eclesía a un lugar, cuando ellos conquistaban y tomaban, y la culturizaban al lugar conquistado. Los romanos poseían y conquistaban el ejército y después mandaban embajada de personas que eran la eclesía, y ellos culturizaban y ponían su cultura, y era un grupo de personas que representaban intereses del gobierno romano. Entonces ellos imponían la cultura, imponían los tributos, imponían todas las cosas conforme Roma o el emperador le mandaba hacer. Por eso que Jesús le dijo en un concepto claro: escuchen a sus discípulos, ustedes serán mi eclesía. No serán una eclesía o una iglesia más del montón, o un grupo de gente que se reúne como un club social o un fin en común. Ustedes serán mi iglesia, serán parte de mí, estarán conmigo y yo con ustedes. Así es. Entonces, cuando la iglesia no entiende eso, se dedica a vivir ritualismo y pierde la esencia, porque la esencia de la iglesia, mi amado, para que una iglesia siga viva, es la persona de Cristo sentada en el centro de la plataforma, direccionando por su espíritu e impartiendo a su cuerpo, a su iglesia, la verdad de la palabra. Pero cuando el sistema se parte dentro de la congregación, porque no se olvide que el sistema va en contra, el mismo sistema fue que crucificó a Jesús. El sistema religioso dijo: crucifíquenme, y era el Hijo de Dios. Y el sistema romano dijo: bueno, si no hay otra, antes que se arme la revuelta, crucifiquémosle también. El sistema crucificó al dador de la vida. Escuche esto y presten atención. El sistema, el gobierno religioso, el gobierno greco-romano determinaron que un inocente debería morir de la manera más cruel, la manera más miserable y la más vergonzosa. Debía morir por intereses, porque el sistema corría riesgo. Si no se hacía eso, había revuelta religiosa, había revuelta de los judíos, y dijeron los romanos: hagámoslo porque los intereses de este reino en particular o del sistema corre riesgo. Por eso que el sistema siempre va a buscar crucificar a Cristo y sacarlo del camino. Por eso que no tiene nada que ver el sistema, el gobierno de este mundo con la iglesia, son dos cosas paralelas. Caminan aparentemente en una dimensión física igual. El sistema camina acá y la iglesia camina acá en este mundo para traer luz, y el sistema para esclavizar y someter. El sistema siempre dirá: crucifiquen a Jesús y suéltenme a Barrabás. Siempre hará eso. Así es. ¿Qué te hace pensar que meter los gobiernos o la iglesia asociada a las culturas políticas o al gobierno de este mundo va a garantizar que la iglesia cumpla propósito? Nunca. El sistema siempre dice: suéltame a Barrabás y crucifícame a Jesús. Aleluya. Siempre. Aleluya. Por eso que la iglesia no debe conciliar. Pablo dice que el mundo no puede ser metido en la iglesia. Dice: renovados en vuestra mente y no se sometan al sistema de este mundo. Santiago dice: aquel que quiere agradar al mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios, porque el sistema y este mundo es enemigo del creador de la vida. Reitero: suéltame a Barrabás y crucifícame a Jesús. El sistema es eso, el gobierno es eso, quiérase o no. Y todo aquel que tiene esperanza en un tipo de gobierno para cambiar su vida, déjeme decirlo que la palabra, nos cabería muy bien la palabra cuando el Señor dice: maldito aquel que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Esta tierra nada te puede dar. Por algo Dios tuvo que bajar del cielo, porque el gobierno terrenal nada puede ofrecer para un bienestar y una transformación.
La Odisea estaba enriquecida, tenía recursos, tenía la mejor medicina, financieramente estaba bien en la mejor ruta comercial, nada le faltaba. Y el Señor le dice: tú eres pobre, desnudo, miserable, desventurado, ciego y agnóstico espiritual. Lo que tú crees que realmente hoy está prosperando y es un avivamiento, es la vergüenza de la iglesia en decadencia, sin mi persona entre ustedes. Por eso que estoy a la puerta, abran. Eso le dice el Señor a la Odisea: abra la puerta. Hay un intruso adentro del sistema. Mi hermano, cuando usted ve un evangelio que promueve intereses terrenales, ese no es el evangelio. Si usted ve un evangelio que promueve codearse con las élites de poder y los gobiernos, eso es un evangelio errado. Dice: pero hombres de Dios, con testimonio, están entrando a la política porque tenemos que meternos adentro y si metemos adentro cambiamos nada. Mi amado, el sistema no se cambia. Cristo no vino a cambiar el sistema. Si realmente el trabajo era de que Cristo se metiese en un gobierno de fariseo o en un gobierno greco-romano para interferir desde adentro y cambiar como un pequeño legislador o lo que sea, Cristo lo hubiera hecho. Pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo y yo vine a traer división, dijo el Señor. ¿O no? Yo he venido a traer división. Cuando habla de división, es sacar gente del sistema y meterla al reino de los cielos. Santo Dios. La Odisea se olvidó que Dios lo llamó a eso. Cuando el Señor dijo: yo vine a traer espada, vine a traer guerra, vine a traer división, vine a traer espada. Pero ¿cómo Jesús viene a traer? Claro, porque para que un gobierno que está corrompido, un mundo que está perdido, para poder rescatar y sacar personas a su reino, a salvación, debe ser conquistada, debe ser tomada por fuerza. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y luego al griego y al resto del mundo, para todos. Porque Evangelio es arrancar del sistema para transformarte en el reino de Dios, de pasar de la tiniebla a la luz admirable, del reino de Satanás al reino de la luz admirable. ¿Acaso eso no es dividir? En ese caso es rescate, se llama rescate. Redención en la cruz de Calvario es un rescate. Escuche esto: cuando hablamos de cruz y hablamos de redención, que Cristo vino a morir por nosotros, a entregar su vida, a derramar hasta la última gota de sangre, a morir y resucitar para vencer a la muerte, a Satanás, al diablo, al mismo infierno y dar la victoria a la iglesia en su mano, vino a traer no solo redención, sino que a todo aquel que en él crea, San Juan 3:16, vino a traer rescate, rescatar, dividir, apartar, socavar, romper, esparcir, quebrantar y traer luz a aquel que realmente crea en el poder del Evangelio. La iglesia es radical. Y cuando digo que es radical, es el extremo del reino de los cielos en pura esencia, bajo el gobierno de Dios, Cristo siendo el centro de toda virtud y de todo pensamiento, y el Espíritu Santo es el administrador perfecto que gobierna su iglesia. Esa es la esencia de la iglesia. La Odisea se mezcló como hoy en día con el sistema. El sistema te corrompe, te guste o no. Te están manipulando, mi hermano. No entienden eso. Porque el sistema no está diseñado. El sistema siempre: crucifícame a Cristo y libérame a Barrabás. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Barrabás pasa a ser lo malo transformado en bueno, y la virtud de la vida y lo puro, lo santo, lo bueno pasa a ser enemigo del sistema. Porque es otro reino que se opone. ¿Te gusta o no, iglesia? Esto no es un mensaje extremista. Sí, lo es. Porque la iglesia no tiene nada que ver. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada que una iglesia mezclada con el sistema era adulterio? Adulterio espiritual. ¿Y saben lo que adulterio es? Mezclar una relación o entrelazar yugos desiguales, cuando el único yugo que necesitamos es Cristo con nosotros y el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos en presencia. ¿Cuándo dicen amén? Amén.
La falta de visión el Señor le dice, tú eres ciego. Dios siempre llamó a su pueblo a tener visión espiritual. La Biblia no habla solamente de ver con ojos naturales y ver la gloria de Dios, sino habla a discernir de manera espiritual. Y cuando la iglesia empieza a mirar con ojos naturales la percepción de que, qué bueno que sería esto, en una observación con el pensamiento humano, comenzamos a adulterar el llamado y mezclar las cosas del reino con cosas del sistema de este mundo. Proverbios 29:18 dice lo siguiente. Proverbios 29:18. Esta palabra golpea fuerte. Yo creo que a la Odisea, al mensaje de esta iglesia, marcaba duramente profundo. Es como decir, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Escuche sin profecía, la palabra profecía o la palabra visión, porque la palabra en hebreo es jasón. La palabra jasón representa profecía o visión. Entonces, sin visión el pueblo se desenfrena. Sin profecía o sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la visión y cuál es la profecía? La ley, el que guarda la ley. ¿Cuál es la visión y cuál es la profecía? La ley de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía o la visión. No hay la visión, que es capacidad de proyección, de ver más allá, no lo que ve el hombre, sino lo que Dios ve y lo que Dios quiere. ¿Cómo lo vamos a entender? Por la palabra. Acá hay virtud, mis amados. Acá hay virtud, en las Escrituras. Cuando la Odisea se apartó del texto sagrado, del consejo de la palabra, comenzó a adulterar. ¿Por qué? Porque le faltó ley, porque le faltó palabra, le faltó palabra de la boca de Jehová, hablando de la palabra del Espíritu de Dios, inspirado por el Espíritu, le faltó dirección, porque cuando el hombre cae en los preceptos naturales, en la mirada natural, esto es bueno, me parece, y entramos en conceptos abstractos, y nos olvidamos de los consejos de Dios, caemos en el desenfreno. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que le pone límites a todas las cosas? Dios, por su palabra, dice la Escritura, que puso límites a los mares. A los ríos le puso límites, a los mares le puso límites, a los océanos le puso límites por el poder de su palabra, dice la Escritura. Al hombre le puso límite, que hay dinero, que hay cosas que no puede cruzar por su palabra. ¿Qué es lo que nos guarda? La palabra. Mis ideas personales siempre me van a llevar a tomar decisiones desde el lado, desde mi corazón o de mi percepción natural o de lo que me rodea. Te voy a decir algo, lo que te rodea no es la realidad. La realidad es lo que Dios tiene proyectado para su iglesia y para tu vida en particular, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia, tu matrimonio, para tu hogar. Lo que el Señor tiene preparado, eso es verdadero, porque eso es eterno, pero lo que tú ves va a perderse y se va a echar a perder y se va a destruir en cualquier momento. Busca fama, casa, gloria, dinero, riqueza, lo que tú quieras. Busca todo eso, pero cielo y tierra pasarán. ¿Dónde te crees que está la riqueza, el dinero, la fama y la gloria? Dentro del cielo y dentro de la tierra. Esas cosas pasarán. Y todo lo que haya entre medio va a dejar de ser. Pero la gloria de Dios, su presencia y su palabra, nunca dejará de ser. Amén. Cuando el pueblo pierde visión, pierde discernimiento, pierde dirección, pierde propósito y pierde los límites. Y justamente eso ocurrió con la Odisea. No perdieron actividad religiosa, perdieron percepción espiritual. No poder percibir lo que Dios quiere hacer. Eso es un gran error. Punto 1, y quiero ir rápido, porque quiero cerrar. Una de las cosas que cae en la iglesia de la Odisea es la ceguera espiritual. Apocalipsis 3:17 dice, no sabe qué es, miserable, ciego, pobre y desnudo. La ceguera es un problema grave. La Odisea no caía en ceguera por pecado simplemente, sino porque era incapaz de reconocer el pecado. La ceguera espiritual de una congregación viene no cuando peca, porque sabe que está pecando, pero cuando se corrompe con el sistema, y el sistema hace que validemos y nos justifiquemos en lo que hacemos y que todo es bueno, que Dios no le agrade, perdemos la percepción y la incapacidad de reconocer, porque se pone cautiva la mente. Una iglesia con el pensamiento
puesto cautivo, no puede discernir ni reconocer la gravedad de su pecado o de su adulterio espiritual. No lo reconoce. No es simplemente pecado porque tú pecas y te arrepientes y Dios te perdona, pero no reconocerlo porque tu mente ha sido ya envanecida y corrompida y adulterada, eso es grave, porque de ahí es muy difícil de volver. Es un paso a la apostasía. Apostasía que es naufragar en la fe, negar la obra de Dios y perderse por la eternidad. Por eso, una iglesia tiene identidad. ¿Por qué hablamos que la iglesia, hablamos el otro día que la iglesia necesita identidad? Porque una iglesia sin identidad no podrá guardar los preceptos del Padre al cual lo adoptó. Éramos huérfanos. Éramos huérfanos. ¿Acaso Dios no nos adoptó como iglesia? No seamos ciegos. Odisea, no seas ciega espiritualmente. El Señor le dijo, tú no sabes que eres ciego. Y la palabra no sabes, cuando Dios confronta, habla de ignorancia espiritual, autoengaño y pérdida de discernimiento eterno. La Odisea, ¿qué evaluaba? A ver, la economía, lo que todos miramos, el bolsillo, lo visible, los afanes de esta vida, lo estructurado, ideas o proyectos. Pero Dios evalúa desde una condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual? La que ignoró Sansón, por ejemplo. Sansón 16:20 no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Porque a veces pensamos que es tener los dones y ser parte de la iglesia del Señor y tener una posición como iglesia, como ministro, como institución. Creemos que tenemos la capacidad de poder hacer lo que querramos y manejarnos, autogestionarnos. Cuando Dios no nos envía a autogestionarnos, sino nos envía a ser administradores y mayordomos de todo lo que Él nos entregó. Porque el que gestiona todo es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántas congregaciones hay que se han autogestionado? Cristo ya no está en el centro, Cristo está detrás del telón o está atrás de la puerta golpeando y te dice, abre para que yo pueda entrar. Y no, Cristo ya no es parte de su adoración, sino que el hombre, el sistema y su ego. Cuando hablamos de un evangelio o congregación o iglesia que dice, hoy es tu tiempo, escucha esto, hoy es tu tiempo, hoy es día de tu milagro. Hoy Dios te levanta, hoy viene una nueva temporada, hoy vienen plataformas espirituales para ti. No está mal, trae lo bueno a Dios y viene algo bueno de parte de Dios. Pero todo lo bueno, algo bueno viene. ¿Qué bueno viene aparte de lo que ya vino? ¿Hay algo mejor que Cristo? Pregunto. ¿Hay algo mejor que el dador de la vida que está detrás de la puerta golpeando? Cuando en las plataformas se predica este mensaje, el Señor está detrás del telón. O mejor dicho, más lejos lo tienen. En la puerta de la iglesia, el portero cerrando la puerta y el Señor golpeando de que me de entrar. ¿Me explico? La Odisea hizo eso. Sansón se apartó del Señor confiándose y coqueteó con el sistema, coqueteó con el pecado. No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso lo dice en Jueces 16:20. Y una de las cosas cuando caemos en la ceguera, mi amado, es la pérdida de propósito. No hay peor cosa, escuche esto, no hay peor cosa que sentir que no sabemos para qué vinimos a este mundo. ¿O no? No hay peor cosa para decir, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿No te has preguntado, qué sentido tiene mi vida o para qué vine a este mundo? ¿O cuál es el sentido de la vida? ¿Cuánta gente durante siglos ha filosofado? El sentido de la vida, ser o no ser. ¿O no? No sé, ser o no ser. Filosofaban sobre la existencia, filosofaban sobre esto, filosofaban sobre la felicidad, sobre la plenitud, sobre la vida, sobre el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? El Señor dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Si Cristo no está, no hay vida, y si no hay vida, no hay propósito. Cerramos la canción. Y debemos entender que así es como el Señor llama a su iglesia de una manera celosa. Perdemos el propósito, representamos la iglesia fue llamada ¿a representar a Cristo. ¿Qué más? ¿A quién se le ocurre más? A hacer luz, a preservar la verdad, a manifestar el reino. El Evangelio de Mateo 5, 13 a 14 dice, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois luz del mundo. ¿O no fuimos llamados a hacer eso? Ahora mi pregunta es, fuimos llamados a ser sal para preservar y para darle sentido y gusto a la vida. Pero también dice que fuimos llamados a ser luz. Ahora, si estamos en un mundo que tiene un sistema propio, que es enemigo en contra de Dios, ¿por qué Dios no diría,
metan lo que no tiene luz dentro de la luz. Por ejemplo, el Señor dice: vosotros fuisteis llamados a este mundo a traer luz. Y ahí se cumple la palabra. Cuando el Señor le dice a Israel, estando en una tierra ajena, le dice que ellos se conviertan a vosotros y no vosotros a ellos. Que los pueblos paganos y ajenos, ellos vengan y busquen la adoración al Dios verdadero y serán aceptados. Pero no vayan ustedes a la idolatría de esas naciones, esos pueblos paganos, y no se conviertan ustedes. Que ellos se conviertan a ustedes y no ustedes a ellos. Que el sistema se convierta al reino admirable, no el reino admirable se mezcle con el sistema. Porque el reino está para expander luz. ¿Por qué el Señor dice, lo llamó a la iglesia a hacer luz? ¿Por qué? Si tú necesitas una luz, es porque hay tiniebla, hay oscuridad. La coinonía es el estado espiritual del cuerpo de Cristo compartiendo entre sí mismo. El respeto, hermano, es un amor fraternal espiritual. ¿Qué nos hace pensar que ese amor fraternal espiritual lo podemos aplicar, que el mundo lo entienda, lo comprenda, lo viva y que seamos parte el mundo y yo sea parte, la iglesia y el mundo y el sistema en el mundo sea parte de una coinonía? Hoy estamos viviendo tiempos gloriosos donde los gobiernos abren para la predicación del evangelio. Mis amados, déjenme decirles que iglesia así nunca crece. La iglesia creció cuando realmente tuvo propósito original. Hay cosas que nosotros no conocemos si no estudiamos la historia de la iglesia. Y hay cosas que nos vendieron un buzón equivocado que no es el nuestro. Y hay historias hay gente que escribió historia como le convenía, pero en la iglesia no es lo que a veces nos han dicho que es. La iglesia es distinta. Es el Señor detrás de la puerta llamando, diciendo: déjame entrar, iglesia. Entonces, qué triste que es cuando el Señor dice: no son sal ni tampoco son luz, porque cuando se adulteran, la sal es insípida y la luz se apaga. Así como las aguas no refrescaban, no sanaban, la Odisea tenía un propósito, había caído en el despropósito. Quiero tocar 2 puntos y cierro con esto rápidamente. 2 cositas, quiero mencionarles algo. No solo la pérdida de propósito, permítame mencionarles que la iglesia pone recompensa en juego lo que Dios tiene preparado para ella. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, ¿qué significa eso? La iglesia pone en juego una posición eterna de gobierno junto al Señor por amar más este mundo que va a desaparecer. El aferrarnos a lo terrenal es aferrarnos a algo que va a perecer en cualquier momento. Pero tomar lo eterno es eterno. La palabra lo dice, cae por decantación, cae como una cascada de realidad, de coherencia, de verdad. Cae por sí solo. Lo que es eterno, eterno. Lo que perece, perece. Lo que es espíritu, espíritu. Lo que es carne, carne. Lo que es carne perece, es para muerte. Lo que es espíritu es para vida. Y vida eterna. Cae por decantación nomás. El hecho de evaluar que nosotros perdemos un propósito eterno. Y eso es triste. Recompensa eterna. Apocalipsis 21 dice: al que venciere. Ahora, al que venciere, ¿por qué Dios dice al que venciere? Porque si yo tengo que vencer, escuche esto, ¿es porque tengo que una vida tranquila o tengo oposición? Pregunta. Yo quiero que cuando usted lea la vida se haga preguntas. Si me dice al que venciere, si tengo que vencer es porque hay algo que tengo que vencer, hay una oposición. Mi pregunta: ¿qué es lo que tengo que vencer? Pregunta: ¿qué es lo que tengo que vencer? ¿Qué dice la Biblia? El que venciere. ¿Acaso Jesús no dijo: confiad en mí que yo he vencido al mundo? ¿Confiad en mí que yo he vencido al mundo? Si Cristo venció al mundo, quiere decir que la iglesia está diseñada para ¿qué? Vencer, porque Cristo ya ganó la victoria sobre el sistema y el sistema no debe ser parte de la iglesia. No sé si estamos entendiendo. No sé si estamos comprendiendo la realidad. ¿Qué es lo que representa? Al que permaneciere, al que, dice la palabra, como dijimos recién, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay que vencer, iglesia, estamos llamados a vencer. A vencer que el sistema, el mundo, al que venciere. Yo he vencido al mundo. Y si el Señor venció al mundo, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a ser amigos del mundo?
Si el Señor lo venció porque era enemigo. El mundo, como les dije y reitero, repito y no me canso, el sistema dice, libérame a Barrabás y crucifícame a Jesús. Ese mundo que crucifica rechaza la gracia, la virtud de la vida, el dador de la vida, el autor y consumador de la fe, la dulce admirable, el rey de gloria, el Señor de señores, el rey de reyes, el pastor de pastores, el juez justo, el abogado justo, el Dios verdadero, la rosa de Sarón, el verdadero Dios, el Shekinah, el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la eternidad, el Dios que libertó a un pueblo entero con poder y con mano poderosa, que nos hace pensar que Dios venció un mundo entero y un sistema a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis, que me hace pensar que el sistema y este mundo puede ser parte de una realidad dentro de la iglesia. La iglesia y el mundo y el sistema es otra cosa. El Señor venció siempre al sistema y con mano poderosa libró a su pueblo, y con mano poderosa librará en este tiempo a su iglesia, para que su iglesia sea levantada, rescatada, apartada para su gloria y sea luz y sal a las naciones. Dios te llama a ser luz y sal, iglesia, a las naciones. Amén. Ese es tu propósito. No pongas en juego tu eternidad por vivir cosas básicas. La recomendación de Cristo es volver a tener visión espiritual para no caer en eso. El Señor le dice, Apocalipsis 3:18, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y sabe por qué? Porque la Odisea era famoso por tener el mejor colirio de todos lados para la vista. Fabricaban el mejor colirio. Y le dice el Señor, usa ese famoso colirio que tú tienes, que tú te captas, límpiate los ojos a ver si puedes llegar a ver un poco de la vergüenza a la cual estás cayendo. Que tú crees ser próspera sin necesidad y yo te estoy diciendo, eres miserable, pobre, desnuda y desventurada. Compra de mi oro refinado. Y quiero cerrar con la recompensa y permíteme, llevo 36 minutos de la predicación, deme 4 minutos más o 5. Y yo quiero darle la recomendación del Señor. Escuche El Señor le dice en la recomendación, Cristo toca 3 áreas fundamentales. Dice, compra de mi oro refinado. Dice, ponte vestiduras blancas y limpia tus ojos con colirio. El Señor le estaba diciendo a la Odisea, oro refinado, vuelve a fe genuina y verdadera, donde yo soy el centro de la verdad y plenitud de todas las cosas. Cuando el Señor le dice, compre vestiduras blancas, dice, restaura la moral, haces una restauración moral y espiritual dentro de tu estructura como iglesia. Y cuando el Señor le dice, usa colirio, vuelve al discernimiento espiritual por mi palabra y mi verdad, para que tú entiendas lo que estás haciendo. Salmo 51:10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y la iglesia, cuando entiende que necesita oro refinado, vestidura blanca y colirio, clama en su corazón y su espíritu dice como David dijo, clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La iglesia debe decir, Dios mío, crea un nuevo corazón en mí para que no se corrompa. Ese es el mensaje que el Señor le da. Y esa es la sugerencia, pero volvió a tener sensibilidad espiritual. ¿Cuándo? Cuando David cayó y pecó, y David le dice al Señor, Señor, yo pequé y me aparté de tu presencia y tu verdad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios cayó en el pecado, erró. Y el problema no es pecar, desviarnos y caernos. El problema es permanecer y caer en ceguera espiritual y aceptar el pecado como algo bueno y parte de una vida cotidiana, sabiendo que vamos camino a la precipitación, al mismo abismo del infierno y a la muerte segunda. ¡Aleluya! Dios nos libre y guarde, iglesia, de esa condición espiritual. Seamos celosos de la verdad, de toda la justicia, de toda palabra que Dios habla. Seamos celosos de la obra del Espíritu y defendamos la palabra en virtud, para que el mundo no corrompa la esencia de la iglesia, sino que la iglesia afecte y transforme este mundo. Esa es la gloria a la cual fuimos llamados y fue ganada en la cruz del Calvario. Déjeme cerrar. Cristo no solamente quiere corregirnos, quiere quiere devolvernos la capacidad de ver en el poder del Espíritu, de tener una mirada profética. Y una iglesia con una mirada profética, una iglesia progresiva, que avanza, que cree, que gana almas, que conquista este mundo, que cumple propósito y le muestra al mundo lo que el mundo está buscando.
buscando no lo que está queriendo, sino que está buscando lo que el mundo necesita. La iglesia lo tiene, no lo que quiere el mundo. La iglesia no tiene lo que quiere el mundo, ni el mundo tiene lo que la iglesia necesita, sino que el mundo tiene necesidad, y esa necesidad puede ser saciada por la iglesia del Señor. Cristo es la respuesta para una humanidad. La Odisea, ¿qué pasaba con ellos? Nos enseñaba que una iglesia puede tener estructura religiosa, puede tener recursos quizás hasta ilimitados, puede tener actividad de congresos, reuniones de todo tipo, y aún así haber perdido toda dirección y virtud espiritual o visión espiritual, o haber perdido sentido profético. Pero Cristo sigue llamando. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El mayor milagro no es abrir los ojos físicos, es recuperar la capacidad espiritual de vernos como Dios nos ve. Ponte de pie, iglesia. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por venir esta noche, porque hemos entendido, Señor, que la virtud de la iglesia está en ti, Señor. Padre, no te quedes afuera, Señor. Sé parte de nosotros. Nosotros no queremos que tú estés fuera, Señor, queremos que tú estés. No seas el centro, sino que seas en la plenitud de que todo lo llena en todo, Señor. La gloria máxima expresándose a través de seres imperfectos, pero, Señor, llenos de visión y entendimiento. Somos imperfectos, hemos quebrantado tu palabra, hemos pecado, pero en esa misericordia, esa gracia que ha derramado sobre nosotros, aún así mismo nos llama hijos e hijas, nos llamas iglesia del Señor, nos llamas amada mía, esposa mía, nos sigue llamando